El Sovereign no es un barco, es una jaula de hierro que flota sobre un cementerio. Llevo 10 años pescando centolla y creía que el mar de Bering ya no tenía trucos para asustarme. Pero este invierno, a 300 millas de la costa de Alaska, bajo un cielo del color de un moretón, algo subió con las redes que no pertenecía a este mundo. Todo empezó con el sensor de movimiento de la cubierta de popa. En mitad de una tormenta que congelaba el rocío antes de que tocara el suelo, el monitor del puente empezó a pitar. Yo estaba solo en el turno de guardia. Mis 6 compañeros dormían el sueño de los muertos en las literas inferiores. Miré la pantalla granulosa y ahí estaba. Un hombre trabajando bajo la luz mortecina de los focos de sodio. Vestía el mismo traje de agua amarillo fluorescente que usamos todos, pero algo fallaba. Se movía con una fluidez imposible, ignorando los bandazos del barco que a cualquier otro lo habrían lanzado contra las amuradas. Movía las jaulas de acero de 400 kilos como si fueran cajas de cartón. Lo más aterrador no era su fuerza, sino su silencio. Bajé a la cubierta, armado solo con una linterna y el corazón martilleando en mis oídos. El frío me cortaba la cara como cuchillas de afeitar. Al llegar a la zona de las jaulas no había nadie. Solo el viento aullando entre los cabos y el rugido del motor. Pero entonces lo vi. Un rastro. No eran huellas de botas normales. Eran marcas de agua salada mezclada con un lodo negro y espeso que no debería estar allí. Seguí el rastro hasta el comedor. Al entrar, vi a mis compañeros cenando en silencio. Los conté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo era el 7º. ¿Quién demonios estaba en popa?, pregunté, con la voz quebrada. Todos negaron. Nadie se había movido. Pero al volver al puente y revisar la grabación, se me detuvo el pulso. En el video yo aparecía entrando en la cubierta pasando justo al lado del extraño. En la imagen, él se detenía y se giraba hacia mí mientras yo caminaba, ignorante, a centímetros de su rostro. Al hacer zoom, vi que bajo la capucha no había ojos, ni nariz, ni boca. Era una superficie cóncava, de carne grisácea, llena de agujeros diminutos por los que supuraba agua de mar. Desde esa noche, el barco se siente distinto. El Sovereign pesa más. El ingeniero dice que el motor se esfuerza como si arrastráramos un ancla invisible. Y cada noche, cuando intento dormir, escucho el goteo. Ploc, ploc. Un goteo pesado que viene del pasillo. Si miro por la rendija de la puerta, veo esa bota amarilla, empapada, inmóvil. Se queda allí, esperando a que yo cometa el error de salir, esperando a que el conteo de la tripulación finalmente sea de 8 para siempre. Si cierro los ojos, todavía puedo escuchar el chirrido del cabrestante. Fue en el sector 58, una zona que los viejos pescadores llaman el agujero del diablo. Habíamos lanzado las jaulas en una fosa profunda, esperando una cosecha récord. Cuando llegó el momento de subirlas, el motor del Sea Spirit empezó a humear. El cable de acero vibraba con una tensión que amenazaba con decapitar a cualquiera si se rompía. «Cuidado», gritó el capitán, pero yo no podía apartar la vista del agua. Cuando la jaula finalmente rompió la superficie, no hubo el habitual chapoteo de patas de cangrejo. Lo que emergió fue una masa compacta de algo que parecía cabello humano, largo y negro, enredado en las mallas de acero. Y en el centro, atrapado como un corazón en una caja torácica, había un casco de buceo de bronce antiguo, de esos que pesan 50 kilos. Estaba cubierto de percebes que parecían dientes humanos y una pátina de óxido verde que brillaba con una luz fosforescente.
Algo me atrajo hacia él. Fue como un tirón magnético en la base de mi cráneo. Me acerqué mientras los demás retrocedían, santiguándose. Al pegar mi oído al metal frío del casco, el estruendo del temporal desapareció. Fue como si hubiera entrado en una habitación insonorizada. Y entonces, desde el vacío del casco, surgió la voz. Era mi madre. Ella murió hace 15 años en un accidente de coche, pero su voz era idéntica, hasta en el ligero ceceo que tenía al pronunciar las eses. «Hijo, sácame de aquí», susurró. «Hace tanto frío y el agua está tan apretada». Me volví loco. Empecé a golpear el cristal del casco con mis propias manos, queriendo romperlo para rescatarla. Mis uñas se partieron contra el vidrio reforzado. Mis compañeros intentaron agarrarme, pero yo sentía una fuerza sobrenatural. Vi, a través del cristal oscuro, una mano pálida y larga que se apoyaba desde el interior, invitándome a entrar. El casco no estaba lleno de agua, estaba lleno de un vacío que prometía paz. En un ataque de frenesí, corté los cables de sujeción. Quería hundirme con él. Quería que el mar me tragara para dejar de escuchar el llanto de mi madre. Si no fuera porque el capitán me golpeó con una barra de hierro en la nuca, ahora sería parte de ese lodo negro. Tiraron el casco por la borda, pero el daño estaba hecho. Ahora, cada vez que bebo agua o miro el reflejo en un charco, no veo mi cara. Veo ese casco de bronce y escucho a mi madre preguntándome por qué no bajé con ella. El Bering no olvida lo que le devuelves, y sé que tarde o temprano vendrá a cobrar el resto de mi cuerpo. Hay una regla no escrita en el mar de Bering. Nunca respondas a una voz que no puedas ver. Ojalá alguien me lo hubiera recordado hace 3 días. Estábamos atrapados en una sopa de guisantes, una niebla tan blanca y sólida que parecía que el mundo había dejado de existir fuera de las barandillas del North Star. El silencio era absoluto. Ni siquiera las olas hacían ruido al romper contra el casco. Yo estaba en el puente, ajustando el radar, cuando escuché mi propia voz salir por el altavoz de la radio de banda lateral. Era una grabación de mi última conversación con mi esposa por el teléfono satelital, pero las palabras estaban cambiadas. En lugar de decirle que la amaba, mi voz decía: «Ya vienen por el agujero de la red, ya están aquí». Salí al alerón del puente, con los pulmones ardiendo por el aire gélido. Miré hacia la cubierta de proa y lo vi. Al principio pensé que era un reflejo en el cristal, pero no. Había alguien de pie junto al mástil. Llevaba mi misma ropa, mi misma postura encorvada, incluso fumaba de la misma manera nerviosa que yo. Lo más espantoso fue cuando se giró. Era yo, pero como si me hubieran esculpido en cera y luego me hubieran dejado al sol. Su piel colgaba en jirones grises y sus ojos, Dios mío, sus ojos eran simplemente 2 esferas de hielo sólido, sin pupilas, sin vida. Esa cosa empezó a caminar hacia la escalera del puente. Sus movimientos eran espasmódicos, como los de un insecto tratando de imitar a un humano. Cada paso que daba sonaba como el crujido de un glaciar rompiéndose. Lo peor fue cuando empezó a hablar. No usaba sus cuerdas vocales. El sonido salía directamente de su pecho, una vibración que hacía que me dolieran los dientes. «¿Te gusta mi cara?», me preguntó con mi propio tono de voz, pero con una malicia que yo no poseo. «Me ha costado mucho copiarla de tus sueños. El mar necesita un representante en tierra y tú pareces tan prescindible». Me encerré en el camarote del capitán y puse todos los cerrojos. Mis compañeros golpean la puerta, gritándome que salga, que el turno ha empezado.
pero no puedo salir, porque reconozco las voces que me llaman. No son mis amigos, son ecos, ecos de una niebla que ha aprendido a devorar identidades. He mirado por el ojo de buey y he visto a 6 versiones de mí mismo trabajando en la cubierta, moviéndose en perfecta sincronía, mientras el verdadero yo se consume en este rincón oscuro. El barco ya no se dirige a puerto, se dirige hacia el centro de la niebla, donde el hielo nunca se derrite y donde mi nombre será olvidado antes de que termine la noche.